Viene el Espíritu Santo, revive al espíritu humano, hay una comunión, porque es una comunión espiritual con Dios a través del Espíritu. Espíritu humano, Espíritu Santo, y de esta manera nosotros somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. En esta ocasión quiero presentar a ustedes 3 principios sobre la educación. 3 principios sobre la educación en esta serie de Escuela para Padres. Recuerde que terminando esto, nada más es hoy y la próxima semana tenemos el último mensaje de Escuela para Padres. Vamos a estar hablando del noviazgo, matrimonio la próxima semana. Y después iniciamos esta serie de 10 mensajes acerca de emociones como la depresión, la ira, los celos, emociones no sanadas, ¿sí? Entonces, usando la Biblia, vamos a hablar mucho de psicología, vamos a hablar mucho de sociología, de antropología, y ver realmente cómo está nuestro ser diseñado por Dios para sanar todas estas emociones que nos hacen tener unas malas relaciones con el esposo, con la esposa, en el trabajo, con nosotros mismos. No estamos contentos. Entonces vamos a terminar el próximo domingo esta Escuela para Padres. Muy bien. Hablando en este término de Escuela para Padres, o de la responsabilidad de los padres hacia la educación de los hijos, hemos hablado muchas cosas, muchas veces con respecto a cómo estamos aprovechando el tiempo con nuestros hijos, porque el tiempo pasa muy rápido. El tiempo pasa y no te puedo olvidar, ¿no? Entonces, el tiempo pasa tan rápido que cuando menos te lo esperas, ya tu hijo, tu niño, ya es un adolescente. Ya es un adolescente al cual te le quieres acercar y ya como que te dice, pinta tu raya, ¿no? O sea, de chiquito te busca, te abraza, te besa, pero conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que va creciendo y que ya no quiere ni que lo acompañes en la escuela, ya le da pena que vaya su mamá o su papá a la escuela, ya empieza a tener una identidad sexual y ya empieza en unas circunstancias de bombardeo del mundo, de información, de todo, de todo. Si tú le permites tener de chiquito una cuenta de Face, desde chiquito entrar a internet sin limitaciones, pues te vas a dar cuenta de que muchas veces los niños precoces, los niños y niñas que no tienen limitaciones, empiezan a hacer preguntas, empiezan a experimentar sus propios cambios en su cuerpo de una manera prematura, o sea, no en su edad correcta, ni con la información correcta, porque hay mucha basura. Entonces empiezan a ver imágenes, empiezan a ver circunstancias en las cuales te rebasan y hasta te pones rojo cuando quieres hablar con ellos de ciertos temas relacionados con la sexualidad, relacionados con el matrimonio, con los hijos, y cómo vienen los niños, ¿no? Te preguntan, ¿y cómo se hacen los niños? Y entonces ahí tienes que inventar acerca de la florecita, acerca del pajarito, acerca de muchas cosas, en los cuales necesitamos usar lenguajes adecuados, pero en su debido tiempo. No apresurarte, saber en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, en qué lugar y demás, y con qué palabras utilizar. Pero pasa el tiempo, entonces te das cuenta de que tu adolescente ya pasó a la secundaria y ya es todo un jovenazo, una jovencita, y cumple ya sus 18 años, ya es mayor de edad y ya está en la universidad, etcétera. Los que deciden estudiar y los que no, pues estás batallándole con muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos todas estas etapas de nuestros hijos? ¿Cómo enfrentamos circunstancias de crisis con los hijos? De crisis en el matrimonio que afecta la identidad y afecta la conducta de los hijos. ¿Sí te das cuenta? Cuando un matrimonio está discutiendo mucho, cuando un matrimonio se falta el respeto, los niños reflejan toda esta situación de crisis matrimonial. Lo reflejan a través de conductas, a través de muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos identificar, ¿sí? Identificar. Y entre tantas cosas así, que lo vamos a estudiar después, podemos ver a niños abusados en el área de verbal, o sea, un abuso
de grosería al niño para educarlo, un abuso en la disciplina, lo que hablábamos hace como 3 semanas. La disciplina puede ser a causa de abuso, y abuso sexual, y abuso de que no lo va, de tonto, no lo suben o no lo bajan. No lo suben. Entonces, todas estas circunstancias, el niño, el adolescente, las va recibiendo, las va aprendiendo y las va guardando para cuando es un adulto, cuando el niño ya se convierte en alguien con una capacidad moral de decidir en su vida, pues obviamente viene arrastrando toda esta circunstancia. Si tú le educaste de una manera saludable, vas a ver que el niño se va a conducir de una manera madura, correcta, educada, respetuosa. Pero si tú educaste al niño de una manera equivocada, pues obviamente vas a cosechar toda esta situación con tus hijos. Quiero compartir contigo estos 3 principios basados en Deuteronomio capítulo 6, que como padres nunca se nos olvide. 3 cosas. La primera, el principio del amor, de los versículos 4 y 5. Si usted me ayuda a leerlos, ¿qué dice? Versículos 4 y 5, Deuteronomio capítulo 6. Dice: oye Israel, eso se le conoce como el Shema. Los judíos le conocen como el Shema, es decir, Dios es uno. Por eso muchos de ellos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías, porque Jesús vino diciendo: yo soy Dios. Y ellos dicen: Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces no entienden, no aceptan la concepción de una Trinidad y demás situaciones que vamos a estudiar después, pero esto se le llama el Shema judío. Entonces, el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene el primer principio. ¿Qué dice? ¿Qué dice después del versículo? Amarás a Jehová tu Dios, tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Recuerdan Mateo capítulo 22? Jesucristo le pregunta cuál es el más grande de todos los mandamientos, y él simple y sencillamente repite Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, ¿sí o no? Entonces esto ya estaba, ya los judíos conocían se le conoce como el gran mandamiento. El gran mandamiento: amarás a Dios. Muchos dicen: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios con todo tu ser. ¿Cómo se resume esto en estas frases que acabamos de leer en Deuteronomio? El primer principio es el principio del amor. Y dices: ¿esto qué tiene que ver con la educación de los hijos? Claro, tiene que ver todo, absolutamente. Porque tú no puedes darle amor a tus hijos sin antes experimentar el verdadero amor. Y el verdadero amor no es con tu esposa, no es con tu amigo, no es con tu mamá. El verdadero amor, el amor correcto, genuino, sincero, puro, es el amor y la relación que tienes con Dios. Por eso es importante entender que Dios no está en una lista de prioridades, ¿sí? O sea, tú dices: mi prioridad es Dios. Mi prioridad, o sea, primero está Dios, luego está mi esposa, luego están mis hijos, luego mi trabajo y así, ¿no? Luego mi servicio. Prioridad, como que si Dios estuviera luchando en una lista, ¿no? Como que si Dios está arriba, pero no está en mi matrimonio, pero no está en mi trabajo. No se trata de eso. Cambiemos esa mentalidad de que la prioridad es Dios y digamos: para mí Dios es todo. O sea, Dios es el centro, y alrededor sí está mi esposa, alrededor, o sea, en el centro está Dios, alrededor está mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio y demás relaciones que yo tengo en esta vida. O sea, Dios es el centro de mi vida. Por eso yo amo a Dios con todo mi ser, y de ahí se desprenden las relaciones hacia los demás. Entonces, yo quiero educar bien a mis hijos, dice: amarás. O sea, el Señor desde el Antiguo Testamento, desde cuando Él emite o manda los 10 mandamientos o toda la ley, estamos hablando de la Torá, estamos hablando de los primeros 5 libros que se les conoce como la ley. Él establece como un centro para la vida el amor a Dios. Porque usted no puede amar a su esposa o a su esposo de una manera correcta si no ama a Dios.
Porque usted no puede disfrutar bien de su trabajo si no ama a Dios. Porque usted no puede ser un buen profesionista o un buen estudiante si no ama a Dios. Porque usted no puede ser un buen padre si no ama a Dios. Y esto los cristianos lo tenemos muy claro. Y lo tenemos que repetir y repetir y repetir. Porque se nos olvida. Se nos olvida que muchas veces cuando andas disciplinando a tu hijo, lo disciplinas porque ya te cansó, porque ya rebasó tus límites de paciencia. Lo disciplinas y le regañas y le castigas y le gritas porque ya te hizo enojar a ti, no porque lo amas. La disciplina tiene que estar motivada por el amor a Dios, que te va a caracterizar por ser un hombre y una mujer justo, que habla con la verdad, que sea honesto, que sea íntegro, que dé un buen ejemplo. Esto es el verdadero amor hacia los hijos. Yo no puedo disciplinar a mi hijo cuando no le estoy dando un buen modelo. Yo no puedo disciplinar a mi hijo y educarlo de una manera correcta cuando mi vida no es un modelo a seguir. Yo no puedo decirle a mi hijo, saca buenas calificaciones, cuando muchas veces nos evaluamos nosotros y salimos reprobados. Yo no puedo decirle a mi niño, ve a la escuela y siéntate hasta adelante para que pongas atención, y llego a la iglesia y me gustan los lugares de hasta atrás para no poner atención. No puede ser. No puede ser. ¿A quién le gustan los lugares de hasta atrás? Aquí en la iglesia. Pero cuando tenga a sus hijos, le va a decir, hijo, cuando vayas a la escuela, siéntate hasta atrás. ¿Sí? ¿Así le dicen? ¿O no? Siéntate hasta atrás, como yo, cuando llego a la iglesia, me siento hasta atrás. ¿Sí me observas? Porque el niño lo observa. El niño lo observa. Y usted no puede decir al niño que haga algo que usted no está dispuesto a dar. Es más, usted no puede dar lo que no tiene. No puede darle amor al niño si usted no tiene una correcta relación con Dios. Usted cree que está siendo un buen padre, pero usted no ama a Dios, está siendo un mal padre. Usted cree que es el gran empresario, el gran político, el gran trabajador, pero no tiene a Cristo en su corazón. Usted es un mal trabajador, un mal político y un mal empresario. Porque no sirve de nada lo que haga si usted no ama a Dios. El primer mandamiento, el gran mandamiento para la humanidad. Para la humanidad, seas ruso, seas chino, seas coreano, seas lo que sea, mexicano. Si tú no tienes a Cristo en tu vida como el centro que gobierna y que dirige todo tu ser, todo tu pensamiento, todo lo que hagas es en vano. Ya lo habías escuchado, ¿verdad? Pero te lo quiero repetir hoy para que no se te olvide. El primer mandamiento, el primer principio es el principio del amor, principio de educación cristiana, de educación infantil, de educación juvenil. El principio de educación es el amor a Dios, no el amor a tus hijos, el amor a Dios. Tu relación con Dios es lo que es, de ahí se desprende y de ahí depende que seas un buen empresario, un buen padre, un buen esposo. De ahí se desprende. El segundo principio que queremos compartir con ustedes en este día es el principio de la perseverancia. Versículos 6 y 7, ¿me ayudas a leerlo? 6 y 7 dice, ¿y lo qué? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muy bien, perseverancia. ¿Por qué cree usted que continuamente Dios repite y repite? Fíjate que cuando está formando un pueblo, lo saca de Egipto, bueno, desde Abraham, ¿no? Desde Abraham le dice, tú sé obediente, yo te voy a sacar, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, tú solamente sé fiel a mí, obedece lo que yo te digo y vas a ver que te va a ir bien. Después, Abraham, Isaac, Jacob tiene 12 hijos, se van de esclavos a Egipto y ahí Dios les visita después de 400 años y les dice, si ustedes me son fieles, yo haré de ustedes un pueblo grande, próspero, un pueblo que sea el centro del universo, el centro del planeta.
¿sí? Ustedes, Israel va a ser el pueblo, y realmente la promesa ahí está, y la promesa es que el centro de todo lo que sucede en este planeta parece que es Israel, ¿no? Las profecías bíblicas y lo que está pasando en el Medio Oriente, parece que se cumple todo lo que Dios ha dicho hace miles de años. Pero en ese sentido, Dios les dice a los israelitas: ustedes obedézcanme, no se inclinen ante otros dioses, yo soy su único Dios, no sean idólatras, no practiquen lo que practican las personas que no creen en mí, porque se inclinan a muchos dioses se inclinan, son inmorales, son rebeldes, son asesinos, y son muchas cosas que a ustedes, no quiero que ustedes lo sean. Y entonces estos mandamientos que aparecen en la ley, en el Éxodo, en Deuteronomio, continuamente en Josué se repiten, en Ruth se repiten, con los jueces se repiten, en el libro de los reyes se repiten las mismas palabras. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que Dios está repite los mismos mandamientos, las mismas palabras? No seas idólatra, no seas idólatra. ¿Y qué es lo primero que hace Israel? Ser idólatra, ¿no? Y a pesar de que tuvo mucha repetición, claridad en el mensaje, usted tiene que, en la educación de sus hijos, usted tiene que ser repetitivo, que quede claro, que nunca se les olvide, porque el ser humano tiende a olvidarse las buenas cosas, tiende a olvidarse de ser agradecido, tiende a olvidarse de ser respetuoso, tiende a olvidarse de los mandamientos de Dios. El pueblo de Dios, el ser humano así es, por naturaleza tendemos a ser olvidadizos. Cuando alguien te hace algún bien, cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, rápido se te olvida. No sea que alguien te haya hecho un daño, te haya dañado, porque eso sí no se te olvida, ¿verdad? Entonces, te conviene, lo que te conviene se te olvida, y lo que no te conviene no se te olvida, al revés, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, el principio de la perseverancia, dice este texto: y las repetirás, estas palabras que yo te mando, esto que tú estás escuchando, ¿de qué? De que Dios sea el centro de tu vida, de que no te inclines ante otros dioses, de que no hagas la inmoralidad que hacen los otros pueblos, de que no practiques las mismas hechicerías, brujerías, adicciones, cultos a la santa muerte, violencia. ¿Qué más? Adulterios. Todo el pecado, ¿verdad? Todo el pecado. Usted no practique. Usted es mi pueblo especial. Usted es mi especial tesoro. Yo lo aparté. ¿Qué significa eso? Lo santifiqué. Lo aparté para mí. Para que usted sea mi hijo. Yo soy su Dios. Usted es mi pueblo. Yo soy su Dios. Yo le doy cobertura, alimento, bendición, salud. Yo le doy todo lo que usted necesita. Usted solamente sea fiel a mí, dice el Señor. Y se lo repite. Y se los repite. Dice... Y el Señor dice: estas palabras que yo te mando, tú las vas a repetir a tus hijos y a tus nietos. De generación en generación, tú les repetirás estas mismas palabras, y las pondrás en tu frente, y las tendrás en tu boca, y cuando estés en tu casa, y cuando estés en el trabajo. ¿Cuántos practican la palabra de Dios cuando están en el trabajo? Bueno, aparte, cuando tienen la oportunidad, ¿no? O sea, sé que haz bien tu trabajo, pero tú das testimonio de que eres un buen cristiano. ¿Cuántos? O tal vez porque tienes una estampita ahí en tu casa que dice: en este hogar es cristiano. Aquí aceptamos toda propaganda protestante. ¿Cómo va? Hay letreros que dicen: este lugar es católico, no aceptamos propaganda protestante. ¿Sí o no? Y por eso algunos cristianos pusieron un letrero: este hogar es cristiano y aquí todos son bienvenidos. Ya, hasta ahí están peleando, ¿no? Hasta ahí están peleando. ¿Sí? ¿Ha visto ese letrerito? Entonces, aquí dice que los tienes que poner, estas palabras, en tu casa, que las tienes que pegar ahí en tu casa y en la entrada de tu ciudad y en la entrada de tu casa. Por eso muchos traen en sus coches su pescadito: Cristo te ama. En la casa, en la puerta, tiene ¿cómo dice Josué 24?
15. ¿Qué dice? Yo y mi casa, por tanto, dice, escoged hoy a quién van a servir. Si a los ídolos o a Jehová, el único Dios verdadero. Mientras tanto, ustedes deciden, mi casa y yo, dice Josué, serviremos a Jehová. Y esto se hizo muy famoso para ponerse en las casas, ¿no? En las casas. Entonces tenemos versículos bíblicos en las casas pegados, pero está el versículo bíblico pegado del Salmo 23, el Salmo 91, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Juan 3:16 y demás, ¿verdad? Pero un pleitazo en la casa, pero un griterío en la casa, pero una borrachera en la casa. ¿Y de qué sirven tantos versículos? ¿De qué sirve que tu coche sea cristiano, tu casa sea cristiana, si tú no lo eres? ¿No? Por eso es la repetición, dice persevera, enseña a tus hijos. Ahora déjame decirte una cosa, padres que estamos aquí, este mensaje es para ti, papá. Cuando tú enseñas a tus hijos la palabra, cuando tú enseñas a tu hijo la palabra de Dios, te comprometes a demostrarla con hechos. No nada más es decirle, hijo, vamos a leer la Biblia y aprende de Dios, aprende tú de Dios. Uno ya está viejo, como dice, uno ya qué, pero las criaturitas, ¿no? ¿Cómo va? Uno como sea, pero las criaturitas, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿Doña Lecha? No. ¿A Doña Lucha? ¿A mamá? Mamá es la de Orega, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero el punto es que los papás tenemos que convertirnos en maestros de la palabra. Maestros de la palabra. Tenemos problemas. ¿Por qué? Una, porque no conozco la palabra. Ni quiero estudiarla, ni medito en ella, ni la memorizo. ¿Quién se aprendió los versículos ya de este año? Así con ganas. O que me digan los del año pasado. ¿Ya se le olvidaron los del año pasado? ¿Quién se aprendió? Vamos a hacer lluvia de bendiciones, ¿no? ¿Qué le parece? Lluvia de bendiciones. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Que Dios bendiga a Pili. Y un versículo y luego dices, ¿no te la sabes esta dinámica? Pues dices un versículo de memoria y mencionas a alguien de este lado. No, de memoria, no abras tu Biblia. De memoria. Uno, que te sepas. Primero que se te venga a la mente. Sé obediente y practica todo lo que yo te mando y todo lo que yo te digo y todo lo demás vendrá por ahí. ¿Dónde está? Primera de Pili, 1:1. ¿Dónde está? En algún libro. ¿Me dijiste una frase que te gustó o qué? Se obediente todos los días. Un versículo de memoria. A ver, Pili, ¿ya te puse nerviosa? Ayúdenle a Pili, a ver quién le ayuda. De este lado. A ver, David, un versículo. Que Dios bendiga. Ni se conocen en esta iglesia, ¿no? Al hermano de azul, ¿no? ¿A quién? ¿A Juan? ¿Cuál Juan? ¿Juan Jesús? A Juan Jesús. Sale Juan Jesús, uno de tú te sabes muchos. Los puse en un problema con versículos de memoria fáciles. A ver, Juan Jesús, un versículo de memoria que te sepas. Uno, nada más uno. Y el verbo, Juan 1:1. Que Dios bendiga
A José Luis, sale José Luis, chale. Hija, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no desmayes, No temas, que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. que es Josué 1:9. Que Dios bendiga a cuál Margarita. Ibarra, Margarita Ibarra. Filipenses 4:7. Que Dios bendiga ¿a quién? No, de este lado. A María Ramos. Maru, María Ramos se llama. A ver, hermano Maru, échale de su ronco pecho. Uno, nada más. Artículo 42 de la ley. Salmo 113, 2. Que Dios bendiga a Lupita. A ver, Lupita. Échale. Fuerte. Oh. A ver. Sí, que sea. El mundo. Salmo 1. Que Dios bendiga ¿a quién? A Daniel, con Daniel. Sale. A ver, Daniel. Apocalipsis 22:21 dice que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Que Amén. Dios bendiga a Tash. ¿A quién? Tash. A Víctor. A ver, Víctor. ¿Tú eres Tash? ¿Te sabes un versículo, Víctor? Aunque sea cuando te bautizaste. Ni ese. Juan 3:16. Génesis 1:1. Muy bien. Que Dios bendiga ¿a quién? Alan. A ver, Alan. A Superman. Ya me dijeron. A ver. Ok, dice este versículo, estamos en nuestro segundo punto del sermón, que los repetirás a tus hijos estando en tu casa, estando en la oficina, estando en el taller. Tome usted vitacilina. Dice que las repitas, pero ¿cómo va usted a repetirlas si no las memoriza? ¿Cómo va a meditar? La meditación requiere memorización. Y Dios nos invita a reflexionar y a meditar en su palabra de día y de noche. ¿Sí o no? Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca la Biblia. La Biblia nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche. Para que guardes, ¿para qué? Para que guardes y hagas, practiques todo lo que está en ella. Porque si quieres que te vaya bien en la vida y que todo te salga bien, tú tienes que practicar la palabra de Dios. Pero ¿cómo la vas a practicar si no la conoces, si no la memorizas, si no la entiendes, si no la meditas? Acabo de demostrar que no somos muy dados a memorizar la palabra. Y un versículo al mes te cuesta trabajo. Al mes, cuando debería ser uno diario, ¿no? Al mes uno nos cuesta trabajo. Pero tú quieres bendiciones como padre, quieres que Dios te bendiga en tu trabajo, quieres que Dios te cuide cuando vas a la López Portillo, que es un verdadero milagro salir bien de la López, ¿no? O sea, tú quieres llegar, que la bendición de Dios, pero ni un versículo, no te esfuerzas nada para meditar en la palabra y obedecer lo que Dios te manda. Pero quieres que a tus hijos les vaya bien y quieres que tu hijo sea un buen cristiano y sea un buen estudiante y un profesionista honesto, con principios y valores bien firmes y con convicciones espirituales cabales.
Pero como padres fallamos. Y el tiempo otra vez, el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Entonces, es importante que la perseverancia se dé primeramente con nosotros. Un principio de la educación para nuestros hijos es la perseverancia, que significa: y repetirás los mandamientos de Dios en tu casa, a tus hijos y a tus nietos, en tu casa y fuera de tu casa, porque lo tendrás en la mente, en la punta de la lengua, cada vez que alguien necesite una palabra de ánimo, de aliento, una palabra de bendición y de edificación, una palabra de perdón. Tú tienes que tener la palabra de Dios, porque cuando alguien te pregunte una opinión, tú da la opinión que daría Cristo. Tú da el consejo que daría Cristo a través de su palabra. No le des algo meramente personal. Y yo pienso esto, la palabra de Dios dice esto. Y es por eso que es importante aprender la palabra de Dios. La perseverancia. Entonces llevamos dos principios. El principio para la educación de nuestros hijos es el amor a Dios, ¿sí? El amor. ¿Qué significa esto? Una relación personal con Él. Número 2, la perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En su palabra, no es en otra cosa, en su palabra. Meditar, repetir y enseñar y obedecer y hacer tuya la palabra, la promesa, la bendición de la palabra viva, la palabra más eficaz que pueda existir, la palabra profética más segura que podamos tener. Esto es la palabra de Dios. Y en tercer y último lugar, el principio de la integridad, que ya te he comentado, versículo 8 y 9. 8 y 9, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Las atarás como una señal en tu cuello, como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de la ciudad. Fíjate, esto nos habla de una integridad. Yo no puedo decir que soy cristiano los domingos 2 horas o 3 que estoy aquí, y al salir de ahí, de aquí, de este lugar, me transformo en una persona que no amo a Dios y que no conozco la palabra. No hay integridad en mí, y los hijos van a crecer confundidos, y los hijos van a pensar: es que allá da una cara, es muy amable, allá es muy sonriente, pero llegando a la casa se transforma, o llegando al trabajo es la persona que habla en doble sentido más que todos los demás compañeros, o es coqueto con las mujeres y es casado, o tantas cosas, ¿verdad? Santas cosas, hermano. Tantas cosas que nosotros podemos experimentar allá afuera, pero que no somos los mismos cuando te encuentras con alguien. Cuando hay una lucha en tu hogar, un pleito continuo, un pleitazo que existe en casa, y de repente estás insultando a tu esposa, estás insultando a tu esposo, a todo lo que da, los vecinos se dan cuenta. Pero suena el teléfono y es el pastor Alfredo. ¿Está mi hermano o mi hermana? Y estás gritándole: sí, te vas a morir, esa maldita la hora en que te conocí, y vas a ver ya. Te habla por teléfono, es el pastor. Bueno, sí, pastor, dígame. Rápido le cambia, ¿verdad? Bien bipolares. De repente están ofendiendo a muerte a alguien y se voltean y está alguien ahí que respeta y ya cambió. Es bipolar. ¿Qué le pasa? ¿No hay integridad en usted? ¿Puede usted ser el mismo, ser confiable como cristiano? Cuando habla aquí este pasaje acerca de que esta palabra no solamente tiene que estar impregnada, repetida y demás, sino que tiene que estar guardada en tu corazón para que tú la practiques donde quiera que vayas, y que la gente cuando te vea, que tú te caracterices por ser una persona confiable, segura, íntegra, honesta, que habla siempre con la verdad, que no anda debiéndole a medio mundo, que no anda chismorreando, que no anda haciendo cosas que no convienen.
Y entonces las personas se darán cuenta que verdaderamente Dios tiene poder, que el Espíritu Santo que ha venido a tu vida transformó de tal manera que tú eres de gran bendición para la gente que está buscando a alguien. Hoy veíamos una obra donde muchos niños tienen muchos héroes y líderes a quien seguir. Tienen muchos héroes, ellos, Superman, el Hombre Araña y muchos personajes son sus héroes. Están buscando líderes a quien seguir. Imitan a muchos artistas, imitan a muchos actores de Hollywood, imitan a personas que son de influencia para ellos. Pero ¿qué valores y qué principios tienen estas personas? Estos artistas, estos héroes. ¿Cómo son sus vidas? ¿Qué es lo que transmiten? Que verdaderamente en casa los papás sean hombres y mujeres de influencia para nuestros hijos. ¿Pero por qué? Porque su vida lo está demostrando. El principio de la integridad es uno de los principios más importantes en la educación de los hijos. ¿Cómo le voy a exigir a mi hijo que no fume? ¿Cómo voy a disciplinar a mi hijo para que no se tome una cerveza si me ven a mí hacerlo? ¿Cómo? Eso no es integridad. Integridad es que coincida lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo practico. Porque eso es lo que sus hijos van a observar. Y dice, como dice el dicho, ¿cómo dice el dicho, Luis? ¿Cómo dice el dicho? Más vale un buen ejemplo, ¿o cómo va? Que 1000 palabras, ¿cómo has dicho? Dice, ¿cómo va, hermana Carmen? Ahí está. O sea, dice más una imagen que 1000 palabras. Tú puedes decir 1000 palabras, pero si demuestras con tu vida otra cosa, pues obviamente tiene más autoridad lo que los hijos ven. Los hijos van a observar lo que van a practicar lo que ven, lo que observan, no tanto lo que escuchan. Entonces, tenemos que repetirles, pero repetirles con nuestra vida y ser íntegros, ser honestos, derechos, no doble cara, no doble moral. Necesitamos presentar a nuestros hijos una vida genuina, correcta, no importa lo que pase. Soy un hijo de Dios y digo la verdad, para que mi hijo crezca sabiendo que si dice la verdad, no importa lo que suceda, Dios le va a bendecir. No el político, no el jefe, no el maestro. Si dice la verdad, Dios le va a bendecir. ¿Qué prefiere? ¿Una buena calificación, un buen sueldo con mentiras o la aprobación de Dios con la verdad? No nos engañemos. Nosotros como cristianos tenemos la gran responsabilidad y como padres de guiar a estas próximas generaciones a una vida genuina. Que sean grandes empresarios, profesionistas, que sean grandes políticos, pero que sean íntegros. ¿Usted le cree a los políticos cuando prometen algo? Pues váyales creyendo, no se amargue usted la existencia. ¿Por qué no les creemos a los políticos? Porque dicen una cosa y hacen otra. ¿La gente cree en usted? ¿O usted es como los políticos que dicen una cosa y practica otra? Eso no es integridad. 3 principios para la educación de nuestros hijos. ¿Quiere usted practicarlos? ¿Cuáles son? Número 1, el amor a Dios. Número 2, perseverancia en su palabra. Medite en su palabra, aprenda su palabra. Número 3, integridad de vida. ¿Sí? Sin doblez, como dice la palabra de Dios, sin doblez de corazón. ¿Qué quiere decir sin doblez de corazón? Usted lo entiende muy bien, ¿no? Sin doblez de corazón, o sea, derecho. Fíjate lo que escribió alguien para terminar. Para terminar, alguien escribió, se puede decir que es una poesía, dice así: mis manos estaban ocupadas en el día, no tuve bastante tiempo para jugar. Los pequeños juegos que me pediste, no tuve bastante tiempo para ti. Lavaba tu ropa, cosía y cocinaba.
pero cuando me traías un libro de dibujos y me pedías que por favor compartiera tu disfrute, yo decía, un poco más tarde, hijo. En la noche te metía en la cama todo asegurado, oía tus oraciones, apagaba la luz, luego de puntitas caminaba con suavidad hasta la puerta. Me hubiera gustado permanecer un minuto más. La vida es corta, los años pasan deprisa. Un niño crece muy rápido, ya no está a tu lado. Los libros de dibujos, guárdalos. Ya no hay juegos que jugar, no más besos de buenas noches, ni oraciones que escuchar. Todo eso es parte del ayer. Mis manos ocupadas una vez, ahora están quietas. Los días son largos y difíciles de llenar. Yo quisiera poder regresar y hacer las pequeñas cosas que me pediste que hiciera, pero es demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde, el tiempo pasa rápido. Y nuestros niños que ahora están allá disfrutando de un día del niño, dulces y fruta y juegos y demás, al ratito estarán sentados como adultos aquí. Y nosotros tal vez también. Tal vez estaremos en un asilo de ancianos, abandonados y solos. Porque cuando nuestros niños requerían de nuestra presencia, solamente encontraron ausencias. Mucho trabajo, muchas cosas que hacer, poco tiempo para tus hijos. Al ratito te van a cobrar la factura. Y no sea que te duela, aprovecha, ahora es tiempo. Hoy es tiempo de disfrutar a los pequeños, enseñarles y educarles como Dios nos está mandando. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que bendigas a las familias y principalmente a los padres que hoy estamos aquí. Tenemos una gran responsabilidad, Señor, delante de tu presencia. Una gran responsabilidad de educación a nuestros hijos. No importa los años que ellos tengan.